Buenas, mi nombre es Jover Chávez Nogales, soy estudiante de la carrera de Electrónica y Electricidad de Instituto Z, Cochabamba. En este video vamos a explicar un poquito lo que es el sistema de encendido transistorizado en la materia de electricidad automotriz 2 con el profesor Elvis. Antes de comenzar a explicar lo que es el sistema de encendido transistorizado, tenemos que tener en cuenta que tenemos tres sistemas, que son convencional, transistorizado y el sistema de encendido electrónico. Ahora sí pasaremos a ver lo que son las partes principales. En este caso tenemos la batería, interruptor de encendido, bobina de encendido, transistor de potencia, distribuidor, disruptor y platinos, bujías. Como podemos darnos cuenta, este sistema comparte mucho lo que son las partes del sistema de encendido convencional, ya que este fue creado más que todo para mejorar el problema del desgaste mecánico en lo que es el sistema de encendido convencional. Los platinos se desgastaban mucho eh, por el condensador, entonces prefirieron utilizar un transitor. Las características: conserva los componentes del sistema de encendido convencional. La bobina es manejada a través de los transistores por medio de contactos o platinos. Por lo general se utilizan transistores Darlington, solo utilizados como transistores de potencia y amplificadores de corriente. Los transistores utilizados para la interrupción de corriente en el circuito primario no involucran un contacto mecánico. Es así que no hay desgaste ni caída de voltaje en el circuito secundario. Ahora veremos cómo trabaja el, el circuito básico de encendido. El emisor de transistor está conectado al primario de la bobina, el colector a masa, la base a los contactos del disruptor. El primario de la bobina de encendido puede estar alimentado a través de dos resistencias adicionales, normalmente introducidas en serie. Durante el arranque, la resistencia R1 tiene un cortocircuito por el interruptor de arranque. Por esta razón, en el momento de arranque, la bobina recibe una tensión de alimentación más elevada, compensando la situación de arranque y la reducción de la tensión de la batería en ese momento. Una vez que el motor está en marcha, estas resistencias R1 y R2 impiden una sobrecarga de la bobina de encendido, sobre todo con bajos regímenes, limitando el desgaste del disruptor. La corriente de base del transistor de mando es controlada por el funcionamiento, perdón, ahí me equivoqué. La corriente de base del transistor de mando es controlada por los contactos del disruptor. La base de funcionamiento de este transistor es que recibe tensión negativa a través de los contactos del disruptor. Las ventajas de ese sistema: mayor duración de los contactos del disruptor a platino, genera alta tensión, mucho más que el sistema convencional. La alta tensión es mayor y uniforme. Se suprime el condensador. Desventajas: dependencia de las revoluciones, oscilaciones en el circuito de alta tensión, alto consumo de corriente. Ahora veremos las comprobaciones. Comprobar mediante multímetro que con los contactos cerrados se obtiene un voltaje de 0 voltios y con contactos abiertos voltaje de batería. Comprobar que el transistor bloquea. Con el contacto dado y los contactos del disruptor abiertos, se situará una punta de multímetro en el borne 15 de la bobina y la otra masa. El resultado será de tensión de batería. En la misma prueba, con los contactos del disruptor cerrados, el valor de la tensión debe ser aproximadamente 0,4 voltios. Obtener mediante osciloscopio el voltaje de mando.